Bueno, la pregunta es, ¿cómo aporta la UAF al cierre de la frontera agrícola y a la zonificación ambiental? Y entiendo que la pregunta se nos formula a la UPRA precisamente en este panel, ya que hay dos encomiendas que piden al sector agropecuario y al sector ambiental identificar precisamente cuál es esa frontera agrícola, definirla conceptualmente y espacialmente, con el fin de lograr su cierre y avanzar también en materia de zonificación ambiental. El punto 1.1.10 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la ley de CIDRES especialmente se refieren a este tema. Por esa razón, para responder esta inquietud, pues voy a comenzar hablando de la definición y el concepto de frontera agrícola. Lo que hemos acordado en mesas que desde el final del año pasado hemos establecido con el sector, entre el sector agropecuario y ambiental, fue primero ponernos de acuerdo en un concepto de frontera agrícola. Hemos llegado a una definición común en la que estamos de acuerdo en que para los fines que persigue la gestión agropecuaria, la formulación de política pública y especialmente la focalización de las inversiones tanto del Ministerio como de las entidades adscritas y vinculadas, se considera la frontera agrícola como el límite que separa las áreas en donde se permite el desarrollo de actividades agropecuarias, es decir, agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas, pesqueras y de plantaciones forestales comerciales, de aquellas que deben ser objeto de la zonificación ambiental. En la zonificación ambiental, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha propuesto identificar distintas categorías de manejo que deben orientar la gestión ambiental precisamente hacia figuras como la preservación, conservación, el uso sostenible y otras categorías dentro de las cuales también podría habilitarse de alguna manera algún tipo de actividad agropecuaria, pero lo que nos interesó a nosotros fue determinar, dar seguridad jurídica para que las inversiones públicas y privadas tengan la plena certeza de si se permiten o no desarrollar actividades agropecuarias. Entonces, precisamente con Claudia Cordo en distintas mesas, con distintos funcionarios del Ministerio de Ambiente y especialmente en UPRA, pero también con otros funcionarios del sector agropecuario, del Ministerio y de las entidades, pues hemos ido avanzando. Primero en el concepto, luego en una definición ya espacial de cuál es esa frontera agrícola. Pero más allá de la figura y del número, lo que nos interesa es que esta no solo consolide, más allá del cierre de la frontera, lo que le interesa al Ministerio de Agricultura es orientar, por supuesto, y fortalecer, fomentar la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, que genere mejor empleo formal, que promueva ese emprendimiento definido en la unidad agrícola familiar precisamente, y a su vez lo más importante y lo que está, digamos, como sombrilla de la legislación agraria, y es el cumplimiento de la función ecológica y social, y en especial y por, digamos, insistencia en nuestros estudios técnicos, la función económica que tiene la propiedad rural en nuestro país. En términos de la definición de la frontera agrícola, obviamente esto se superpone a toda una serie de figuras o áreas de reglamentación especial que pueden limitar, que pueden restringir, prohibir el desarrollo de actividades agrícolas y otras que lo pueden condicionar. ¿En dónde está prohibido el desarrollo de actividades agrícolas? Claramente en parques nacionales naturales y de acuerdo a las sentencias y a lo propuesto en la ley del plan, las zonas de páramo. De manera que, dicho esto, pues habría que decir que la UAF pues, efectivamente contribuye con no solo el cierre, sino con el cumplimiento especialmente de las funciones, ya lo dije, económica, ecológica y social de la propiedad, pero no sola. Es decir, no es suficiente la unidad agrícola familiar. ¿Qué relación tiene la unidad agrícola con la frontera? Pues evidentemente la adjudicación debe darse solamente en el ámbito de estas áreas que permiten el desarrollo de actividades agrícolas. La adjudicación de tierras de la nación o conocidas baldías debe promover precisamente ese emprendimiento. La pregunta sería, y más de fondo, es si es en toda la frontera.
Y es allí, yo creo que unido a las reflexiones de paneles anteriores, en donde lo que el país no puede seguir eludiendo es formular un plan nacional, un mapa en el que quepamos todos, distintas figuras que confluyen, ya que podría ser irresponsable por parte del gobierno, del Estado, ese propósito de acceso, esa promoción, ese acceso progresivo a sujetos de reforma agraria en términos de la 160, hoy a beneficiarios a título gratuito de acceso y formalización del 902, que hace examen de constitucionalidad, en áreas no solamente que tengan capacidad agraria o agrícola, que tengan condiciones para un uso eficiente, sino que sean tierras buenas además. Es decir, lo que ha ocurrido con algunas adjudicaciones precisamente ha sido que se han dado en zonas en donde los costos de adaptación productiva y de comercialización, pues lo que han generado es al sujeto que ha sido beneficiario a su casi que venta inmediata. Se pregunta uno, y me uno allí a la reflexión de Napoleón, si efectivamente esas zonas en donde se ha considerado el avance de la frontera agrícola, porque además en términos ecológicos se atañe al sector agropecuario y especialmente al desarrollo de la ganadería, si media vaca por hectárea es ganadería. Yo dudo mucho de eso. Probablemente lo que esté generando esa ampliación de la frontera puede ser otro tipo de actividades no necesariamente lícitas, pero adicionalmente y probablemente la especulación del mercado inmobiliario. De manera que, termino, digamos, para esta pregunta tendría otros análisis que aportar allí. No es suficiente la unidad agrícola familiar como estrategia para consolidar precisamente más allá del cierre de la frontera agrícola, es más bien que en ella se promuevan la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, el cumplimiento de la función ecológica, económica y social de la propiedad, sino una estrategia que integre tanto el ordenamiento productivo como el ordenamiento social de la propiedad de manera conjunta, integral, en el territorio nacional. Coincido también con Napoleón, no sé cuántos minutos me quedan, pero varias de sus apreciaciones en las que yo coincido, justamente para que todos esos ejercicios y esos mapas hablen y para que hagan parte de esas decisiones, es que buena parte de la dedicación que ha tenido UPRA y por la cual se le han encomendado tareas tan importantes y estratégicas como la identificación de esas áreas potenciales a ser declaradas CIDRES, es precisamente ese desafío de establecer, de diseñar, por supuesto de manera armónica entre los entes territoriales, entre los distintos productores y por supuesto las regiones y territorios, el llamado espíritu digamos, lo que aspira a lograrse con el enfoque territorial, más una visión gremial, más una visión, por supuesto, de desarrollo rural, digámoslo, sectorial, si se quiere, un modelo de ocupación y uso de figuras, digamos, que promuevan las actividades agropecuarias. ¿Hacia dónde va mi reflexión? De lejos, el sector ambiental ha diseñado un arsenal de instrumentos de planificación que inciden en el ordenamiento del territorio. Hemos estimado que más de 65 instrumentos inciden en esa configuración, aparte de las determinantes ambientales y demás. Seguido tal vez por el sector de hidrocarburos y de la minería o de la extracción de este tipo de recursos no renovables, más o menos con 32 o 33, y con escasos 5 instrumentos que tiene mal contados o bien contados del sector agropecuario, dentro de los cuales están estos procesos agrarios, los procedimientos administrativos especiales agrarios, las zonas de reserva campesina, las zonas de desarrollo empresarial que no fueron objeto de reglamentación y por tanto de aplicación, las CIDRES que han sido declaradas exequibles de manera condicionada por la Corte, la adjudicación precisamente vía UAF de baldíos de la Nación, pues pensaría uno que son insuficientes justamente para alcanzar esos objetivos de la reforma agraria, de la ley agraria. Por eso creo que es muy importante asociar estos instrumentos, termino ya con ello, con una última reflexión, más allá del cierre de la frontera, es incidir en los modelos de ocupación y uso y en los planes de ordenamiento territorial
como puede ofrecer la UAF en términos de gestionar esos distintos fenómenos en materia de distribución, como son el fraccionamiento antieconómico y la concentración de predial rural.